Ya está, ¿verdad? Ok. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, bueno, por conectarse. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar a David, quien nos va a hablar acerca de una parte de su doctorado, quien lo hizo en el Instituto de Ecología bajo la tutoría del doctor Alex Córdoba. Entonces, eh, pues vamos a escucharte, David, y solo les recordamos que las preguntas las pueden ir escribiendo a lo largo de la charla o al final en la sección de preguntas que tienen ahí a su derecha. Bueno, adelante, David. Gracias. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Hoy básicamente voy a presentar como un pedazo de dato el más reciente de mi doctorado, como es, sí, como la última línea. No es el capítulo el más importante, el más enorme, pero son datos que sí que tienen mucha información interesante. Y entonces voy a presentar resultados y espero que tengan como feedback para mí, porque hay como cosas que son un poco misteriosas, entonces no voy a hacer un spoiler alert y voy a empezar. Entonces, hoy vamos a hablar del cambio climático y de la seguridad alimentaria y también de las plagas que atacan los productos cultivados en el campo, en este caso los frijoles. Pero de una vez, para que todos estamos en la misma página, cuando voy a hablar de cambio climático en esta presentación, siempre voy a hablar de las peores condiciones según las predicciones de 2014 del IPCC, que a la época decía que el peor escenario en 2100 sería 1000 ppm de CO2 a llegar de 370, bueno, a la altura de DF, y un incremento de 6 grados en comparación con la temperatura de ahora. Obviamente es como una medida, es un promedio. Entonces no voy a explicar por qué el cambio climático. Creo que todos estamos como enterados de lo que está pasando, ¿verdad? Ok. Entonces, obviamente, este cambio climático va a tener un impacto en los rendimientos de los cultivos en el mundo y como en las partes las más calientes del mundo, pues es muy probable que el rendimiento va a bajar y el rendimiento va a subir en las partes las más frías del mundo. Entonces, va a ser un problema para la seguridad alimentaria mundial. Entonces, vamos a enfocarnos más en este problema de cómo es que el cambio climático va a afectar los rendimientos de cultivos en el mundo, pero a través de los insectos, más precisamente de las plagas. Entonces, hasta ahorita, la literatura tiene mucha información sobre cómo el cambio climático va a afectar las plagas. Como, por ejemplo, sabemos que vamos a tener generaciones adicionales con más resistencias de insecticidas, que los insectos van a ser más grandes, que van a tener una tasa de sobrevivencia más alta, que vamos a tener una migración de las zonas más calientes a las zonas más frías, porque ya los insectos van a tener acceso a estas zonas más frías por el calentamiento global. Y obviamente el impacto del ataque de los cultivos, y que va a ser peor y peor. Pero la cosa común que hay aquí es que son efectos directos, pero no hay mucha literatura cuidando el aspecto de los efectos indirectos. Por ejemplo, aquí es lo que hicimos. Voy a enfocar lo que la gente haya hecho y lo que voy a hacer, y voy a enseñar qué está faltando, básicamente. Ok, los botánicos
ya saben muy bien que si agarras una planta, subes la temperatura, pues vas a tener efecto. También, si subes el nivel de CO2, también vas a tener efecto, y eso te permite de hacer predicciones sobre las plantas, los rendimientos en el futuro, ¿verdad? A veces usan las dos, que es un enfoque integrado, que es perfecto, bueno, que es mejor en mi punto de vista, aparte del caso que te interesa el efecto independiente, pero cuando hablas de cambio climático, que es mi caso, no tiene caso de separar el CO2 de la temperatura, porque la temperatura no va a subir si el CO2 no sube, ¿verdad? Entonces, son indisociables. La cosa nueva es que vamos a ver el efecto en la planta, pero también a los insectos que atacan esta planta. A ver si la planta de 2100 del futuro va también a tener un efecto en los insectos, o si se van a quedar así, sin estar afectados. La cosa nueva en este proyecto es que, bueno, generalmente hay muchos estudios que cuidan esta parte de la herbivoría en plantas que han experimentado el cambio climático, pero muchas veces solo como miden la tasa de cómo comen las flores o las frutas, pero no tanto las semillas. Entonces, el interés que hay en este proyecto es que voy a usar los frijoles, Phaceolus vulgaris, que es una planta que todos conocemos, especialmente aquí en México, y que tenemos hay como problemas de plagas con esta planta, especialmente al nivel de la semilla, que está atacada con el gorgojo de frijol. Hay varias especies, pero aquí vamos a usar solamente el Sabrotes sulfaceatus porque tiene unas ventajas enormes para manipularlo en el laboratorio. Su ciclo de vida es básicamente la hembra pega huevos en la cutícula, no, en el epidermo de la semilla, y después la larva va a entrar, pasa este epidermo. Entonces es una primera como reja química para entrar, porque tiene componente cianogénico adentro. Entonces es como una parte importante. Es muy importante que se recuerden eso para entender lo que sigue. Y van a entrar en el cotiledón, crecer, y después, como 30, 40 días, sale el adulto. Entonces es lo que vamos a usar. Y para reponerlo en el contexto, si creces una planta en las condiciones de 2100, produces tus plantas del futuro, que van a producir tus semillas del futuro, y después puedes medir los efectos del cambio climático en la semilla del futuro y ver si hay un efecto o no. Ok, entonces, muy rápidamente, para crecer estos bichos en el laboratorio tienes que ir al campo. Entonces, Sabrotes se encuentra en la costa pacífica. Colectas las plantas en la naturaleza, en el campo, o lo que sea. Extraes las semillas de las vainas, las dejas un rato hasta que todos los adultos salen, aíslas los adultos que necesitas y creces y los ofreces como nuevas semillas, y ya tienes tu colonia. Es muy, muy sencillo. Una vez que tienes las colonias, eso es la parte fácil. La parte difícil es la parte jardinería, literalmente, porque para crecer las plantas en las condiciones del futuro, del 2100, tienes que literalmente construir una máquina de tiempo. Entonces, la idea es muy sencilla. El control, pues, creces como sembras tus semillas en tu invernadero y cosechas tus semillas
del presente control. Entonces, en este caso son negros querétaros. Entonces, la imagen no es muy bien porque son blancos, pero así es. Y el tratamiento es básicamente el mismo diseño, pero subes la temperatura de 6 grados y inyectas 1000 ppm de CO2 adentro del invernadero. Y una vez que cosechas tus semillas, ya son semillas del futuro. Entonces, durante todo esta fase de crecimiento en invernadero, pues aquí se puede ver cómo todo como estaba construido en el invernadero del instituto. Son 2 cajas de 40 metros cúbicos y con todas las plantitas ahí. Aquí se puede ver el calentador, el ventilador para la homogeneización del aire y todo eso, y el control de temperatura diferencial. Entonces, cada vez que, si tienes 10 grados en el control, tienes 10 más 6 en el tratamiento para seguir la estacionalidad, básicamente, para no tener como temperaturas absolutas todo el tiempo. Ok. El crecimiento de las plantas. Aquí vemos que en 2100 la planta creció más rápidamente. Vemos que los nudos, que hay más nudos como más rápidamente durante el tiempo, y también que las vainas aparecieron más temprano, que tiene sentido porque es más caliente. Pero solo la diferencia de crecimiento vegetativa es significativa. Entonces, al nivel de la semilla, podemos ver que las semillas salieron más gruesas, grandes. Aquí tenemos el tamaño como el largo, el ancho, el grosor de las semillas. Entonces, siempre las de 2100 estaban más gruesas, más grandes. Pero había menos semillas por vainas, como aquí lo podemos ver como en este gráfico. Hay como mucho más vainas con una semilla solita que vainas con más de 4 o 5 en 2100. También había menos semillas por plantas en 2100. Entonces, ¿qué significa eso? Es que tenemos una modificación de la inversión de la planta en sus semillas. Entonces, un cambio de historia de vida. Ok. Lo que sigue, ¿por qué no? Ya, ok. Es que ya que tengo mis semillas del futuro, tengo que ofrecerlas a mis insectos para ver si las semillas sí o no tienen un efecto en las plagas, que era lo que nos interesaba principalmente al principio. Y para hacer eso, pues voy a medir la performance de los insectos, el desempeño de los insectos con morfología, la grasa y el éxito reproductivo. Ok, para hacer eso muy rápidamente, use como insectos, bueno, extrae insectos que tenían como menos de un día de edad de mi cría y hice pares, deje que se acoplaron, no me acuerdo la palabra, pero bueno, que puse las pares con las semillas durante 7 días, recoge todas las semillas que tienen huevitos, puse los huevitos en aislamiento para poder controlar cuándo y cuál bicho sale cuándo, básicamente, y cuando los insectos salieron, pues los correctes y medí muchas cosas. Ahorita le enseño qué medí. Ok, número de huevos. Entonces es como la motivación maternal, pero no es muy científico de decir eso. Entonces mother effect es más correcto. La inversión de las madres con el número de huevos eclosionados. El número de larvas que lograron entrar el frijol, a pasar el epidermo. El número de adultos que salieron, que
que emergían como imagos, como adultos. Y obviamente en estos adultos medí el tamaño, el peso y el porcentaje de grasa para ver sus almacenamientos. Ok, entonces, antes de asustarse, que no se metan a leer todos los detalles aquí. Solo voy a explicar rápidamente. Ok, tenemos aquí el tamaño, entonces el largo de los bichos, el ancho, el peso. F es por female, M por male, azul es 2017, rojo 2100, como en toda la presentación. Aquí tenemos la grasa, el número de huevos eclosionados, la tasa de éxito a entrar las semillas, la tasa de éxito a desarrollarse entre el momento que entraron hasta el momento que salieron de la semilla, y el número de adultos que salió, y la tasa de sobrevivencia total de huevo a adulto. Entonces, básicamente solo una cosa salió significativa, y es el peso seco. Y tengo que admitir que para mí sigue siendo un poco misterioso. Entonces, si me pueden dar feedback, por favor, estoy muy dispuesto. Entonces, hasta ahorita, ¿qué podemos decir? Pues que el cambio climático pues cambió los rasgos de historias de vida de la planta, porque había menos semillas, pero estaban más grandes, y también había menos semillas por planta. También al nivel de los insectos, pues no tengo la información para decir que la calidad de las semillas ha cambiado con la información que tengo de los insectos. No hay evidencia, aparte de este peso que cambió, que todavía me parece raro, pero que tal vez seguramente hay información atrás de eso. Todavía estoy como investigando cómo o por qué. Y aparte de eso, pues es la información que tenemos aquí. Pero si lo regresamos en su contexto, ¿qué podemos como concluir y como qué podemos pensar de estos resultados? Entonces, que la productividad de la planta está afectada. Eso no es nuevo, y mi trabajo solo lo confirma. Pero, ok, si la planta está cambiando, pero que el insecto queda el mismo, pues por diferencia relativa, pues hay una forma de efecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en un cultivo real? También, ¿qué va a pasar al nivel de la planta durante varias generaciones? También al nivel de los brooquidos, de los insectos, ¿qué va a pasar después varias generaciones? Pero eso tengo la respuesta en uno de mis artículos que publiqué el año pasado, entonces invito a revisarlo si quieren. Y de una manera más integrada, ¿cómo se puede hacer predicción sobre el rendimiento de los cultivos en el futuro con esta información, sabiendo que hay como la productividad de la planta está afectada, que las plagas pues no parecen ser muy afectadas a priori? Entonces, la idea es que se necesita hacer como estudios como en campo, como a escala más grande, como directamente al suelo, y calcular, como básicamente hacen una simulación con temperatura y CO2, pero directamente al suelo, para poder hacer cálculos de rendimientos de tipo agrícolas, ¿no? Y sí, y eso sería la idea. Entonces, por el momento, pues ya no hay tanto problemas no hay
tanto que preocuparse, pero falta mucha información. Y quiero agradecer obviamente a mi jefe Alex, todo el labo LECA para estos años maravillosos y obviamente mis tutores para todos el good guidance. Y si quieren saber más de mi trabajo o del laboratorio, les invito a mandarme un mensaje, checar mi ResearchGate o checar el YouTube o el Facebook de nuestro laboratorio. Y con eso, pues muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Muy bonita. Ya llegaron algunas preguntas, déjame leerlas. De Catalina María, dice, excelente trabajo, felicidades, y pregunta, ¿el aumento en el tamaño de las semillas puede ser por invertir en la producción de tejidos para proteger del calor a las semillas producidas? ¿Como el tamaño? ¿Como el aumento de tamaño, dijo? El aumento en el tamaño de las semillas puede ser por invertir en la producción de tejidos para proteger del calor a las semillas producidas. No, yo creo que es más una historia del ratio carbono-nitrógeno, que, bueno, eso de una parte, y de otra parte también que es muy probable que hay más aborción de semillas en las vainas debido a la temperatura, a las temperaturas extremas. Entonces, como que es como multifactorial. No creo que solo se explica como, no creo que es una historia de protección de calor. Creo que es más una consecuencia del calor. Pero, ¿cómo explicarlo? Sí, que es como más nutritivo y una reacción de como una reacción de la flor y la sensibilidad de la temperatura. Ok, gracias. Maripaz Sánchez pregunta, ¿el cambio de peso de las semillas está también asociado a un cambio en la cantidad de proteína o algún componente nutricional que pueda afectar la fisiología del insecto? Podría. Creo que podría ser también esta historia de ratio de nitrógeno-carbono, porque el insecto que está comiendo la semilla va a tener que comer más semilla para sacar sus proteínas. Pero lo que todavía me causa problema es que porque solo el peso cambió y por qué lo demás no, porque no el tamaño y porque no veo nada en la grasa también, que debería como tener una elevación bueno, más reserva de grasa también por más carbono, ¿no? Bueno, tal vez es un poco naivo, pero no sé, instintivamente es lo que me inspira como. No sé si contesté. Rapidísimo porque ya estamos sobre el tiempo. Víctor Sí. Higareda dice, hola, está muy interesante el proyecto y la metodología. Tengo algunas dudas. Cuando los gorgojos infectaron a los frijoles, ¿también estaban a 1000 ppm de CO2? No, porque no tenía la logística nomás. Eso es lo que quería hacer al principio, pero no pude. Pero sí, esperaba esta pregunta, gracias. Pero sí, ajá. No, la cosa es sí, es triste porque hice esta parte y me faltaba como poner los bichos en el CO2 y de otro lado hice como un experimento de largo tiempo con los bichos en las condiciones de futuro, pero las semillas todas estaban del presente. Entonces como me faltaba esta conexión entre todo la storyline. Pero sí, Ok. sería ideal.
Y también él pregunta que si se evalúa el contenido proteico o de los lípidos en las semillas del futuro. No, no, Okay. las tengo aquí y me gustaría hacerlo si cuando termina toda esta cosa de virus. Sí, sí, me gustaría hacerlo. Ok, luego, ¿qué hipótesis? Oscar García dice, ¿qué hipótesis tienes de por qué solo el peso cambió? Ah, pues por el momento no tengo mucha. Pensé que, no sé, tal vez la hidratación de los bichos, pero la cosa es que es el peso seco, entonces no tiene caso. Y, o tal vez es como hay un crecimiento de tejido interno o tal vez son más espeso porque mide como el ancho, como el largo y el ancho, pero tal vez son más grueso y no lo vi. Es tonto, pero es posible. Y entonces sí, tengo que admitir que es como un puzzle en mi cabeza. Ok, Pero y sería ya finalizar, nada más Víctor dijo, ¿qué tal si el peso podría estar relacionado con un engrosamiento de la cutícula? Es una idea que él tiene. Eso eso es muy probable. Bueno, sería, Ok, sí, sería probable. Sí, gracias, voy a explorarlo de hecho. ok. Pues agradecemos mucho el que hayas estado aquí en el seminario y gracias por participar. Estamos por finalizar porque les pedimos que se queden a la siguiente plática y gracias, David. Este, Gracias a todos. nos vemos pronto. Gracias. Bye. Bye. Hola, hola a todos.